A ver, pensemos en esto. ¿Qué es la arqueología en realidad? Antes de clavarnos de lleno en una de las revoluciones intelectuales más grandes de esta disciplina, es súper importante que entendamos su propósito de fondo. Hoy vamos a explorar un cambio que, literalmente, transformó las reglas del juego sobre cómo entendemos nuestro pasado. Es que, seamos sinceros, mucha gente piensa en arqueología y al toque se imagina tesoros perdidos, tipo Indiana Jones, o ruinas espectaculares. Y sí, claro que esa parte es emocionante, pero la historia que de verdad nos cuentan los objetos es muchísimo más profunda y fascinante. La gran pregunta es, si no se trata solo de encontrar cosas bonitas, ¿de qué se trata entonces? Y aquí está la clave de todo. El verdadero objetivo es entender a la gente, cómo vivían, cómo se organizaban y, lo más importante de todo, cómo y por qué sus culturas cambiaban con el tiempo. Es una meta gigantesca, y créanme, las distintas corrientes de pensamiento han intentado llegar a ella por caminos muy diferentes. Muy bien, entremos en materia. Para entender la revolución, primero hay que conocer al viejo régimen, por así decirlo. Durante toda la primera mitad del siglo XX, la arqueología en América tenía una misión muy específica. Era la llamada era histórico-cultural, y su enfoque era sobre todo descriptivo. Se trataba de poner los cimientos, de construir el mapa básico del pasado. Esta imagen que vemos es el ejemplo perfecto de ese trabajo. Era un trabajo de hormiga, de verdad. Los arqueólogos pasaban años y años creando bases de datos enormes, clasificando miles de artefactos como estas cerámicas, para ordenarlos pacientemente en el tiempo y el espacio. El gran objetivo era crear líneas de tiempo súper detalladas, definir qué culturas existieron, dónde vivieron y cuándo lo hicieron. Pero, claro, este enfoque tenía un tope, un gran problema. Al dedicarse solo a describir, se quedaba corto a la hora de explicar. Las culturas se veían casi como una lista de supermercado de características, y cualquier cambio se explicaba de forma muy simple. Fue por la influencia de los vecinos. Peor aún, se daba por sentado que era imposible saber cómo se organizaban socialmente o en qué creían. Respondía muy bien al ¿qué pasó?, pero el por qué seguía siendo un misterio total. Y ese misterio, esa falta de respuestas, generó una frustración enorme. Así que llegamos a los años 60, una década de cambios en todo el mundo, y la arqueología no fue la excepción. Una nueva generación de arqueólogos inconformes empezó a levantar la voz. Exigían más. Querían que su disciplina fuera más que un simple catálogo de cacharros antiguos. Querían explicaciones de verdad. Y así comenzó la revolución. El punto de quiebre, la chispa que encendió todo, llegó en 1962 con un artículo de un arqueólogo llamado Louis Binford. Su argumento era tan radical como sencillo. La arqueología no podía ser solo una técnica para desenterrar cosas. Tenía que ser una ciencia antropológica, con el poder de explicar el comportamiento humano. Este fue llamado a las armas para lo que se conoció como la nueva arqueología. Entonces, ¿qué es exactamente esta nueva ciencia, también conocida como arqueología procesual? Pues es un giro de 180 grados, un cambio de paradigma total. Su meta ya no es solo describir qué pasó, sino entender los procesos que hicieron que las cosas pasaran. Vamos a desglosar sus ideas centrales para que quede súper claro. La primera idea fundamental es el materialismo cultural. Suena a algo súper complicado, ¿verdad? Pero la lógica es bastante directa. Básicamente, sostiene que los cimientos de cualquier cultura son su tecnología y cómo la usa para sobrevivir en su entorno. Todo lo demás, desde cómo se organiza la sociedad hasta las creencias religiosas, son en realidad adaptaciones a esas condiciones materiales. Y la segunda gran idea es la teoría de sistemas. A ver, en lugar de ver una cultura como esa lista de compras de rasgos que decíamos antes, los procesualistas la ven como un organismo vivo. Un sistema complejo donde la tecnología, la sociedad y la ideología son como órganos interconectados. Si cambias una parte, todo el sistema lo siente y tiene que adaptarse. Este diagrama lo explica de maravilla. Fíjense bien. Aquí podemos ver que la economía, la religión, los patrones sociales no son cosas aisladas. Están en un equilibrio dinámico, interactuando entre ellas y, esto es crucial, con el medio ambiente. Un cambio en uno de estos componentes genera una reacción en cadena. Es como un efecto dominó. En resumen, nada en una cultura ocurre en el vacío. Con estas nuevas herramientas teóricas,
El objetivo de la arqueología procesual se volvió, increíblemente ambicioso. Ya no se conformaban con explicar un caso particular, no. Querían descubrir las leyes generales, las reglas universales que explican por qué las sociedades humanas cambian como lo hacen. Buscaban convertir a la arqueología en una ciencia casi predictiva del comportamiento humano. Entonces, para que quede súper claro, aquí está el cambio fundamental. La arqueología pasó de un enfoque histórico-cultural que se centraba en describir y preguntaba ¿qué pasó?, a un enfoque procesual, un sistema científico que buscaba explicar y se hacía la pregunta que lo cambia todo. ¿Por qué pasó? Fue un cambio radical, de ver la cultura como una lista de ideas a verla como un sistema vivo y en constante adaptación. Y bueno, toda esta discusión, toda esta pelea intelectual de los años 60 y 70 no fue para nada en vano. La arqueología procesual dejó una marca imborrable, y muchas de sus ideas y métodos siguen siendo absolutamente fundamentales hoy en día. Gracias a esta revolución, la arqueología se puso mucho más seria con el método científico. Se empezaron a hacer preguntas muchísimo más complejas, sobre todo relacionadas con la ecología y la adaptación humana. Se puso un énfasis enorme en ser transparentes con los métodos y en ser conscientes de los sesgos al recolectar datos. Y quizá lo más importante, se reforzó ese lazo vital con la antropología, recordándonos que el objetivo final es, y siempre será, entender a la humanidad. Pero como toda gran idea, este nuevo enfoque también abrió un nuevo debate. Al centrarse tanto en los grandes sistemas, en los procesos generales, en las leyes, ¿se estaba perdiendo algo por el camino? ¿Qué pasa con las creencias, con los símbolos, con las decisiones de una persona? Esta pregunta no solo es la crítica principal que se le hizo al procesualismo, sino que también sembró la semilla para la siguiente gran transformación en el pensamiento arqueológico. Pero esa es otra historia.